Hoy estamos con Luis Huitrón. Luis es un joven historiador, pero ya es doctor, historiador del arte, restaurador y curador. Participó en varias excavaciones arqueológicas, antropológicas y en proyectos de restauración. Además, tiene una historia personal muy singular que también nos va a platicar, pero empecemos por lo que acaba de suceder. Le acaba de suceder a Luis que fue a visitar la sala virreinal, la sala colonial del Museo del Templo Mayor y se encontró con un objeto muy singular. Luis, si nos pudieras un poco decir qué encontraste y mostrárnoslo de tu celular. Claro, con todo gusto. Bueno, pues como bien lo has dicho, mi querida May, he trabajado en varios eventos, en varios trabajos, ¿no? A lo largo de excavaciones y demás. Y siempre uno está relacionado y familiarizado con el pasado colonial y el pasado prehispánico. Y bueno, en una visita que tuve la oportunidad de darles a mis alumnas de Historia del Arte, que están trabajando proyectos de investigación, decidí visitar la sala virreinal porque le tengo mucho aprecio particularmente. Ahí están varias de las cosas que he estudiado a lo largo de la maestría y del doctorado. Y cuando me acerco a esta sala virreinal que mayoritariamente tiene objetos que serían considerados como desperdicio histórico en ese momento, moneditas, botones, cosas del periodo virreinal que quedaron atrapadas entre fango y demás, me voy encontrando con una pirinola de piedra, un famoso cebibón que según lo que vi, ¿no? Está punteado y al parecer tiene punteada una letra, que es la letra Gimel. Esto me llamó muchísimo la atención porque, bueno, es muy conocido, es muy sabido de la presencia judía y criptojudía en el México virreinal, pero testimonialmente podemos encontrarnos estos objetos que están por ahí regados y tal cual, se los voy a enseñar con mucho gusto. Es una pieza de piedra, es un labrado de piedra muy pequeño en forma de tamaño perfectamente de una pirinola, de un cebibón con sus cuatro caras. La parte de abajo está curveada, lo que permite que gire, y la parte de arriba tiene un apoyo para el dedo y para girarlo. Y me pareció muy interesante porque la presencia judía de este México virreinal pues ha quedado documentada en los registros históricos de la Inquisición, pero también es importante pensar que puede quedar documentada a partir de testimonios materiales. Les voy a compartir la fotografía, la imagen del cebibón, que me parece una cosa maravillosa. Véanlo, por favor, está expuesto en la sala del periodo virreinal. No tiene una cédula, obviamente, porque no se sabe bien qué es, ¿no? Y es una maravilla de la piececita. Está catalogado, tiene su número de referencia. Vean, por favor, qué pequeño es en relación a las demás piezas. Es una cosa muy, pero muy chiquitita, ¿no? Y bueno, un amigo, Víctor Sagún, que iba conmigo, me hizo el favor de tomar una buena foto y es emocionante irte encontrando en los museos este tipo de cosas. Y dime, ¿cuál es tu teoría? ¿Cuál es tu teoría acerca de este cebibón? Porque me estabas explicando de que México era una ciudad lacustre, que era como una Venecia, ¿no? Y que si tirabas algo se iba al agua y Sí, exactamente. México, la Ciudad de México, no era ni cercanamente como hoy parece. Tenía calles de agua llamadas acequias, la palabra árabe para denominar un canal. Tenía calles de tierra por donde pasaban los carruajes y los caballos. Pero la mayoría de la gente que hacía este comercio, es una historia muy, muy bonita, este comercio que se hacía en la calle. Imagínense si ahora das la moneda, ¿no? Bueno, pues antes das la moneda y se te caía y se te perdía, ¿no? Y entonces ahí quedaban un montón de cosas en los canales. En todas las excavaciones arqueológicas que tienen que ver con los canales, con las antiguas acequias, se han encontrado una infinidad de cosas preciosas, desde monedas, desde botones, pedazos de ollas, medallitas incluso de la gente que se le cae, aretes. Es algo bien interesante, se te cae al piso y se pierde, lo recoges y ya, pero si se te cae al agua, pues ya no hay manera de sacarlo y ahí se va a quedar en el fango, en el lodo. Entonces, una de las teorías que probablemente pudieron suceder es estos objetos de culto y de uso
quedan perdidos, se caen, de alguna manera se pierden, ruedan cuesta abajo, se caen a la acequia, al canal, y van a quedar entre este lodo y entre esta otra cama o estratigrafía de platos rotos y demás. Y bueno, lo que nos demuestra es que si esto es un cebibón, ¿no? Hay presencia judía de gente que tiene un cebibón hacia el año 1600, 1700, ¿no? Y lo están utilizando, es un elemento de uso que por aras del destino, ¿no? Va a terminar cayéndose y hundiéndose en el fango. Entonces, si esto es un cebibón, como lo supongo yo, mi hipótesis es en algún momento de uso o de salida también, o de confiscación de bienes, pongámoslo en un esquema de inquisición, ¿no? Estas cosas se tiran, estas cosas van a la basura y la forma de echar a la basura antiguamente es echar a los canales. Uh-huh. Ah, o Uh-huh. desaparecerlos para que no te traicionen esas piezas, ¿no? Exactamente, así es. Esta parte, ¿no? De los objetos litúrgicos que tienen que ser escondidos de alguna manera. Uh-huh. Qué barbaridad. Y hay más de esos objetos litúrgicos que han tenido que ser escondidos o aparecen después de la Inquisición en México. Fíjate que nos hemos encontrado algunos, te voy a poner dos ejemplos. Uno es un ejemplo encontrado por el arqueólogo Diego Martínez, que hizo una investigación muy puntual por parte del INAH, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, sobre la Micbe de Juliantla. Y entonces cuando él se fue a estudiar la Micbe y analizarla, descubrió una serie de dibujos en lo que era la hacienda de la familia Carvajal que tenían allí. Estos dibujos que están plasmados en la pared, ¿no? Tienen una forma, puede ser una menorá o puede ser una letra shin, es lo que él explica, el arqueólogo lo explica muy bien en su trabajo de investigación, y también se encontró particularmente con un dibujo de una flor de 7 pétalos como si fuese una menorá en la pared. Obviamente, en llamada con él, una maravillosa persona, me ha estado explicando que quiere hacer más estudios para poder rastrear en esa hacienda. A lo mejor se podría encontrar incluso una mezuzá, a lo mejor se podrían encontrar incluso otros objetos rituales, ¿no? Que eran parte de la vida, que ojo, documentalmente, gracias a su investigación, sí sabemos que existían. Hay un registro que él toma de los archivos inquisitoriales en el que casualmente doña Leonor de Carvajal, la dueña de la hacienda, tenía siempre 2 candelabros de latón. Y obviamente, ¿no? Eso nos remite directamente a los candelabros de Shabbat. Entonces, claro que están estos objetos, por supuesto que son parte de esta liturgia. Y bueno, ese es uno de los casos. Otro caso que yo me encontré particularmente fue en una pesquisa de antigüedades que hicimos en el mercado de Portales, un mercado de antigüedades al sur de la Ciudad de México. Me fui a encontrar una januquía de estilo medieval, forjada a mano en hierro, dentro de las cosas que están de venta de antigüedades. Cuando comparamos esta januquía con la temporalidad, nos dimos cuenta que probablemente esta januquía pertenece al siglo XIII o siglo XV. Entonces, vean, o sea, de qué manera termina una januquía de bronce del siglo XV en un mercado de pulgas en el sur de la Ciudad de México. Esas son y esa es januquía, completamente el diseño de la januquía, ¿no? Una januquía bastante sefaradí, con las velas en la parte de abajo, el espacio todavía para el pabilo de lámpara de aceite, ¿no? Entonces es bien interesante este particular diseño y ahí están estas piezas. Claro que como la mayoría de los arqueólogos no están, mexicanos no están especializados en temas judaicos, que los hay, como el caso de el maestro Diego Martínez, que lo ha hecho maravillosamente, ¿no? Pero falta más ese que se empape de ambas culturas para poder identificar todos estos elementos que seguramente ahí están, pero que como no se conocen, están descontextualizados y por eso no se entiende que es un cebibón, que es una januquía o que es una representación probablemente de una mezuzá. Luis, tú dijiste algo en una plática que tuvimos,
Todavía no vamos a explicar cómo Luis puede detectar estos objetos judíos, ¿no? Pero lo diremos al final, como la cereza del pastel. Pero tú dijiste que el México del Virreinato y el México moderno están construidos con presencia judía. Entonces quisiéramos un poco que nos expliques a qué te refieres con eso. Claro, México, el virreinato, la Nueva España, al igual que todas las historias de la humanidad, es un pueblo forjado por migrantes. Somos migrantes todo el tiempo, ¿no? Venimos de un lado, venimos del otro, con tradiciones, con culturas, con religiones. Por desgracia, después del contacto y del choque de las dos culturas, la europea y la colonial, la europea, perdón, y la prehispánica en México, y después de la masacre y el exterminio de los pueblos originarios que hubo aquí, por desgracia, esa es la parte mala, ¿no? Comenzó un inicio de algo nuevo, lo que llamamos hoy México y que por 300 años se llamó Nueva España. La Nueva España tiene un mapa cultural impresionante. Además de las culturas que sobrevivieron a la invasión española, vinieron otras culturas europeas diferentes, como la cultura portuguesa, por ejemplo, tan presente en el sur de México, la cultura andaluza también, la cultura cántabra o la cultura vasca, que están presentes en el centro y norte de nuestro país. También vino una raíz negra fundamental, importantísima, ¿no? De muchos lados de la antigua África y de los pueblos originarios africanos. Y también vino una raíz asiática, con gente del Manila, gente de Filipinas, gente de Japón. Bueno, la famosa leyenda de la China poblana, que todo el mundo conoce, ¿no? Pero también dentro de este enorme collage o caleidoscopio cultural y genómico, ¿no? Está la raíz judaica, puesto que muchísimos de los portugueses, de los españoles que vinieron a la conquista eran conversos o hijos o nietos de conversos. Y muchísimas de estas familias fueron las que forjaron también parte importante de la cultura de nuestro país, siendo muchos de ellos cristianos, muchos de ellos obviamente todavía seguían manteniendo su fe judaica escondida, ¿no? Pero uno de los primeros poetas novohispanos que existe en México es Luis de Carvajal. Y una de las primeras poetisas mexicanas, bueno, novohispanas, es su hermana, doña Leonor de Carvajal, que tiene estudios, por ejemplo, varios investigadores de la Universidad de Berkeley en California han hecho el rescate documental de los poemas de doña Leonor de Carvajal, situándola como una de las primeras mujeres novohispanas, a la par de Mariana Estrada de Mediñí en el siglo XVI, y juntándola en esta línea de mujeres poetas que culminarán con Sor Juana Inés de la Cruz en el XVII. Entonces, esta parte importante de la presencia de estas familias criptojudías en el ámbito artístico, como lo expliqué, en el ámbito económico, siendo dirigentes de estas rutas de la plata que van desde Taxco, Puebla, Hidalgo, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes o al sur hasta la propia Lima o el propio Cusco, ¿no? Entonces son parte fundamental. Tenemos grandes nombres de burócratas, miembros del comercio, de la parte burocrática desde España, que son también criptojudíos o que son descendientes de criptojudíos. Y bueno, tal cual el caso más conocido, pues el propio Luis de Carvajal el Viejo, uno de los grandes conquistadores y expedicionarios. Entonces, todo esto es como para decir que además de reconocer la raíz negra, la raíz indígena, la raíz europea, la raíz africana, asiática, también tenemos que reconocer que gente que vino migrando, escondida, judía y criptojudía, también son parte fundamental del inicio de este collage del que todos saldremos y del que será el virreinato novohispano. Curiosamente, cuando se constituye el México moderno, en los albores del siglo XX, bueno, es fundamental la presencia judía, migrante del mundo oriental, del mundo europeo, que viene a México y que también constituye este desarrollo cultural, económico, social, político del siglo XX mexicano, del siglo contemporáneo a nosotros. Y bueno, podemos concluir que respetando el origen múltiple cultural de todos nosotros,
una parte de este respeto es la aceptación y el reconocimiento de nuestras raíces, por muy variopintas que sean todas ellas. Pues qué interesante. Según tú que lo explicas tan padre, ¿cómo fue la Inquisición aquí en México? Híjole, sí, es un tema muy interesante. La Inquisición fue un proceso que duró los 300 años del virreinato novohispano. Fue un tribunal de la iglesia instaurado para limitar la libertad, lo que hoy llamaríamos en términos contemporáneos libertad de expresión, libertad de creencias. La Inquisición fue un tribunal que buscó siempre favorecer económicamente a la Iglesia Católica y mantener en control a todas las poblaciones novohispanas. Por esa razón es que la Inquisición comenzó una lucha contra las ideas, una lucha contra las personas que pensaban diferente, hablaban diferente, creían diferente, ¿no? Y bueno, aunque realmente, siendo críticos históricamente, no hay tanta gente que muere en los autos de fe, estas enormes representaciones donde quemaban a las personas, mucha gente murió en las cárceles de inanición, de maltrato, de condiciones deplorables que hoy llamaríamos inhumanas. Y la Inquisición se llevó este cúmulo de gente que pensaba diferente, que trataba de rescatar sus religiones antiguas, prehispánicas, sus religiones negras, su religión judía, ¿no? Y entonces todos ellos eran enjuiciados y metidos dentro de este tribunal que favorecía obviamente al régimen mayoritario que era el católico. Sí, ¿y cómo sufrieron los judíos? Híjole, muy fuerte. La Inquisición se instauró en toda la América española, es decir, en el tribunal, había tribunal en México, bueno, Nueva España, había tribunal en el Virreinato del Perú, tribunal en Nueva Granada, que sería la Gran Colombia, y tribunal en el Río de la Plata y Santiago, la Capitanía de Santiago. 4 tribunales que azotaron las diferentes poblaciones y fueron persiguiendo a los judíos y a los bueno, realmente a todos eran criptojudíos, conversos falsos, ¿no? Del cristianismo que mantenían su fe y los perseguían de manera variada, desde obligándolos a comer comida prohibida para las leyes judaicas, obligándolos a tener misas en los días santos judaicos, como Rosh Hashanah, como Yom Kippur, cuidando perfectamente su dieta alimenticia y observando cada una de sus tradiciones. Dentro de las tradiciones más perseguidas por el Santo Oficio, documentalmente hablando, se encuentra el ayuno de Purim, el ayuno de la reina Esther, el ayuno de Yom Kippur, la celebridad de Shabbat. Era muy reconocido ahí. La gente perseguía, buscaba qué vecino. Era el que cambiaba manteles, el que prendía velas, el que se ponía ropas limpias y blancas. Todo ese tipo de cosas eran las que estaban sucediendo. Entonces, particularmente podríamos decir que hubo una persecución, además de la cuestión intelectual y religiosa, por la vía de las tradiciones y por la vía de la liturgia, de la religión judaica tal cual. Qué fuerte. Y Sí. ahora, Luis, explícanos un poco tu historia. Cuéntanos tu historia, porque para poder encontrar este Sevivón, pues se tiene que tener algún tipo de mindset, ¿no? Y algún conocimiento. Cuéntanos. Bueno, pues sí, como buen Luis tiene mexicano, 32 años sí, y una larga trayectoria de búsqueda de su identidad. así es, tal cual, creo que esa es la parte básica del asunto. Como buen mexicano, soy producto de grandes generaciones de migrantes, ¿no? Que vienen de todos lados, como toda la humanidad. Y resulta que, bueno, del lado de mi mamá siempre tuvimos una raíz judía que viene del mundo griego. Eso es algo muy impresionante que me encanta siempre investigar y que he investigado en archivos familiares y se ha salido bastante información muy interesante y sorpresiva para mí también. Pero particularmente la parte que más me sorprendió fue descubrir que la familia de mi papá,
que se asume como muy católica, porque lo es, claro que lo es. Ellos son muy católicos, muy fervientes, respetuosos de la religión católica A y ver, tratan de... empecemos con tu mamá. Ok, con mi mamá. Bueno, las raíces de mi mamá se remontan al mundo de Salónica, al mundo judío otomano, por así decirlo, de Salónica, ¿no? Con tradiciones, con culturas, bueno, con la propia característica del cabello, estos cabellos grifos, todos negros, todos rimbombantes, es muy, muy interesante eso. Y bueno, se han mantenido por ahí ciertas tradiciones, aunque la familia decidió tomar el camino del catolicismo por cuestiones de esas épocas de migración y demás. Pero ¿Estamos hablando de qué año? de los 1902 a 1910, más o menos, exactamente. Una cosa así, como muchas familias, ¿no? Estas historias son muy conocidas, ¿no? De varias familias, no soy la única mía, que vienen de un lado, que se cambian los apellidos, que van a tratar de olvidar esta identidad judaica porque es perseguida en otros lados y que porque venir a ser la América te demuestra una parte importante y muchas veces la gente sacrifica esa parte de la identidad por pertenecer, ¿no? Creo que esa sería como el resumen de esta parte ideológica identitaria, pero que las tradiciones todavía se mantienen en algunas partes. En 1910, ¿quién los perseguía? Bueno, la guerra con el mundo del Imperio Otomano, tenemos un Imperio Otomano desmoronándose a pedazos, ¿no? De un siglo XIX caótico. Tenemos una comunidad judía en Salónica que migra a Esmirna, que migra a Constantinopla, bueno, a Estambul, ¿no? Y que trata de salir adelante. Y bueno, todos conocemos esa parte triste, cuando comienza la Primera Guerra Mundial y todos los judíos de allá van a ser minimizados en sus posesiones y en sus derechos, y también cuando comienza la Segunda Guerra Mundial y tenemos la triste noticia de que muchos de estos judíos, particularmente de Salónica y de Esmirna y de Estambul, pues van a ser conducidos a campos de concentración cuando llega la influencia nazi de los alemanes, ¿no? Y se acaba la vida judía en Salónica, en Esmirna, en Estambul, y se apaga. Hay muchos estudios bien interesantes de la cantidad de gente que había en la comunidad judía de Salónica, por ejemplo, ¿no? Lo que hablábamos el otro día en la plática, los puertos que tenían, las tiendas que tenían. Desgraciadamente, toda esa familia se acabó, ¿no? Y toda esa comunidad se acabó. Entonces, este apellido particularmente que del lado de esa familia viene, del lado de mi mamá, que es Saltier, en el documento cambiado, originalmente Saltiel, nos remite directamente a estas comunidades de migrantes que están pues tratando de encontrar un nuevo mundo en la América con los familiares que seguramente ya estaban también acá. Entonces es como la manera de ese lado, ¿no? Estas historias tan dramáticas del siglo XX. Pero lo que más me sorprendió personalmente es la del otro lado, la de mi padre. Son una familia muy católica, como les decía, muy respetuosa de las fiestas, muy respetuosa de la Virgen, de los Cristos. Tienen ellos un Cristo muy bonito del siglo XVII, de cabello humano. Es una cosa muy Me interesante. imagino de gran tamaño, De ¿no? gran tamaño, así es, con un labrado precioso. La familia es muy religiosa, pero resulta que rastreando el apellido de las familias en Querétaro, llega un apellido converso, que es el apellido Bautista. Y analizando el apellido Bautista, me encuentro la relación de cómo esta familia viene de Toledo, expulsada de 1492. Llegan con las migraciones de los conquistadores, se asientan en Querétaro, incluso van a ayudar ellos, siendo conversos católicos, a fundar el convento de la Santa Cruz de Querétaro, que sigue siendo muy famoso, y se mantienen como católicos. Pero se cambian de ropa, pero limpian para Semana Santa que toda la casa no haya algo impuro.
Pero se tienen unos ritos muy particulares en los ritos funerarios, como cubrir los espejos con telas. Y entonces, cuando yo crezco y estudié mi carrera de historia, la licenciatura en la UNAM, me fui hacia esa investigación del mundo colonial, la maestría en curaduría en historia del arte, un doctorado en historia del siglo XVI, pero me aventé una segunda maestría en la Universidad Hebraica y de estudios judaicos, y ahí entendí. Y ahí empecé a hacer los trabajos de investigación y descubrí que esta familia tiene orígenes criptojudíos, que ya se perdió el concepto de la religión, pero se mantiene la tradición. Y hablándolo con mi papá y reentendiendo y reescribiendo nuestra historia, nos damos cuenta que tenemos estos orígenes judíos por muchas tradiciones, pero una particular que a mi papá le sorprendió y nunca se le va a olvidar, y me lo ha contado muchas veces, y es creo que es una gran prueba de transmisión de información, que es él recuerda a su bisabuela entrando a la casa después de una misa y besando la jamba de la puerta con la mano y después persignándose. Esta mezcla de tradiciones, de ideas, de conceptos, ¿por qué lo hace? Porque es una mezuzá. Pero ya no sabe que hay mezuzá. Probablemente ya no tenía una mezuzá, pero ella ve a su madre y a su abuela y a su bisabuela, y así se van viendo, ¿no? Besar la puerta, besar la jamba, pero luego persignarse para que no te cachen que estás haciendo algo, ¿no? Y lo mismo a la hora de los ritos funerarios, reunirse, cubrir los espejos, el hecho de que un hombre se encargue de todas las mujeres de la familia, que eso es también muy de los criptojudíos, del mundo colonial. Todas esas cosas salieron floreciendo y hicieron clic en una historia inconexa que le dio sentido a esta tradición y a este querer ser, ¿no? Este querer tener un lugar en ese espacio, aunque lo tengas que ocultar, ¿no? Y esa es prácticamente mi historia, y por eso estoy tan orgulloso de contarla, y por eso estoy muy feliz de estudiarla y de compartir en foros como el tuyo, maravillosos, y las gracias por la invitación de nuevo, estos lugares donde uno puede hablar y compartir experiencias e ideas, compartir este caso de, bueno, ese soy yo, pero ¿cuántos como los míos no hay de esta gente que no sabe por qué lo hace? Y grandes lugares en todo México, en Monterrey particularmente, instituciones que se han dedicado a reencontrarse con sus pasados, a hacer una investigación genealógica, ¿no? Como por ejemplo el caso de la Fundación Casa Tobá en Nuevo León, que se busca su identidad sefardita, ¿no? Maravillosas personas. El caso del propio Centro Carvajal Sefarad con la dirección de Katia Shkolnik, ¿no? Y muchas personas como Katia, como la gente de Casa Tobá, que ha dedicado su vida a rastrear los pasados sefarditas de todos aquellos descendientes, ¿no? De esta gente que llegó en algún momento a hacer la América 400 años antes de los que vendrían después a hacer la América. ¿Y cuál es esta influencia? ¿Qué representa para ti, para tu futuro, Luis? Yo creo, como buen historiador, pienso que representa el saber hacia dónde vas. Cuando entiendes tu historia, te entiendes a ti mismo. Yo crecí en una familia en donde cuando preguntaba por qué se hacían las cosas, siempre se contestaba porque así es. Y ya. Y en el momento en que entiendes el por qué así es, adquiere un significado. Y entonces todos estos recuerdos de infancia, todas estas canciones, todas estas gastronomía, todas estas cuestiones que parecían como un poco inconexas, toman un sentido poderoso. Y orgullosamente puedo decir que de los veintitantos nietos de un lado y los 10 y tantos nietos del otro, soy el único que reconoce esto porque lo he estudiado, y es bien fuerte verlo como la asimilación también tiene esa otra parte oscura, ¿no? De donde se pierden las cosas. Pero si se encuentra, valió la pena. Pienso yo así, como persona, no como historiador, sino como individuo. Pienso que si se encuentra y se entiende, vale la pena.
y la bendicha memoria de todos los que te antecedieron sigue viva y tiene un porqué. Y algo de las cuestiones particulares mías, ya como académico, como doctor en historia del arte, como maestro en estudios judaicos, que me interesa es demostrar que existen estas raíces y que la raíz criptojudía también pertenece a esta conformación del virreinato novohispano y de nuestra historia patria que vendrá en el siglo XIX. Y es un reconocimiento de los pueblos migrantes siempre y de las relaciones culturales que tristemente son la mejor parte después de este choque cultural de genocidios, de guerras, de matanzas, de exterminios de pueblos, ¿no? Pero algo bueno ha de quedar y eso es la memoria. Y esa es la parte importante, pero entender la memoria, no solo recordarla o que te la cuenten, sino entender la memoria. Saber por qué la bisabuela tocaba la puerta y besaba la mano. Esas son las cosas que creo que son las que te empujan hacia un nuevo entendimiento y un redescubrimiento de uno mismo, que eso nunca deja de suceder. Pues te queremos agradecer muchísimo esta pequeña plática y todo lo que estás haciendo para que nosotros también entendamos por qué hay un cebibón en una sala, ¿no? ¿Por qué hay un candelabro que aparece, ¿no? Y todo eso y entendamos de dónde viene toda esta raíz sefardí o raíz judía de nuestro querido México. Así que Gracias. muchísimas gracias, Luis. No, hombre, a ti gracias Enlace Judío por el interés siempre, por la labor de divulgación, de investigación. Muchísimas gracias, May, por la invitación. Gracias a todo el auditorio.